cada año, cuando empieza a llegar la primavera y la temperatura se vuelve un poquito más agradable, David y yo solemos salir con más frecuencia a hacer rutas por las montañas para aprovechar los días que son un poquito más largos y soleados. Normalmente solemos hacer las mismas rutas por las mismas montañas, pero este año nos hemos propuesto cambiar esto un poco para de alguna manera volver a sentir la emoción de explorar nuevos lugares. Estos días he estado pensando mucho en el hecho de que le ponemos demasiada importancia a todo lo que hacemos. A veces creo que ponemos todas nuestras expectativas en ese plan o proyecto que queremos comenzar, e incluso cuando en el fondo sabemos que se trata de algo tan pequeño y simple como dar un paseo por un nuevo lugar. Lo que ocurre es que nos da mucho miedo descubrir que podríamos decepcionarnos y que las cosas nunca van a salir tal y como las imaginábamos. Por esto es que suelo sentir miedo al empezar y tiendo a buscar excusas para no tener que enfrentarme a algo nuevo que en realidad desconozco. Pero la verdad es que es una pena que muchos proyectos mueran incluso antes de nacer por culpa de nuestros miedos. Cuando me siento así, suelo recordarme que si volviese a ser una niña pequeña no lo pensaría tanto y me lanzaría a probar. Solo por el hecho de vivirlo y no por conseguir nada en específico. Y bueno chicos, en este punto decidimos quitarnos los zapatos porque pensamos que podíamos seguir la ruta a través del río, pero la realidad es que cuando avanzamos un poco más nos dimos cuenta de que no, de que el terreno nos había engañado. De modo que volvimos a ponernos las botas y seguimos por tierra. Un poco más adelante no tardamos en encontrar un lugar precioso en el que parar a comer, así que decidimos cruzar el río. Y cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que habíamos olvidado las botas en la otra orilla. Así que como veis, ninguna caminata es perfecta porque de alguna manera todo se trata de una percepción propia. Y a pesar de que como novatos en esto del senderismo cometamos un montón de errores, en realidad ese camino podría parecerte perfecto a ti y catastrófico para tu compañero, ¿no? Podría ser la mejor experiencia del mundo dependiendo de la historia que te cuentes. Por ejemplo, normalmente el día antes de hacer cualquier escapada suelo sentir miedo. Miedo a que surja cualquier imprevisto, miedo a que tengamos un accidente o que nos encontremos con alguien que quiera atacarnos. Pero sé que pienso todo eso porque lo que me da realmente miedo es que desconozco el camino y que me siento desconfiada. Pero la realidad es que cuando comenzamos a caminar y veo que no sucede nada malo, me suelo tranquilizar y empiezo a dejar que las cosas realmente sucedan. Y lo que sucede siempre es muchísimo mejor que lo que yo imaginaba. Los paisajes se sienten mucho más inmensos, los pájaros mucho más cercanos, el agua mucho más suave y de pronto, en el que creías que sería un camino simple y lleno de problemas, realmente te topas con un lugar mágico. Bueno, ahora me toca admitiros que la razón por la que vinimos aquí era para dibujar. Claro que hacemos estas excursiones porque nos gusta mucho la naturaleza y nos encanta hacer senderismo y que nos dé el sol, pero también es cierto que mientras caminamos estamos todo el tiempo buscando con la mirada lugares o elementos que nos atraigan y que nos hagan sacar el lápiz y el papel.
La verdad es que nunca planeamos los lugares en los que pararemos a dibujar, así que a menudo nos ocurre que nos dejamos llevar tanto por el paisaje y por las conversaciones que nos olvidamos de parar a dibujar. Pero creo que también es importante y sano dejarse llevar de esta forma y que sea la propia montaña la que nos invita a dibujarla. Y lo bonito de esto es que nos obliga a estar presentes y a no dejarnos llevar por nuestras expectativas, que son las que nos exigen que paremos aquí y ahora, porque tenemos que volver a casa con el cuaderno lleno de recuerdos, ¿no? Creo que así por el camino estaremos perdiéndonos un montón de cosas. Es algo así como cuando vas caminando y te das cuenta de que has estado todo el tiempo mirando al suelo porque realmente te da miedo a caerte, a tropezarte, lo cual es totalmente normal. Pero cuando esto pasa, ¿no te ocurre que te das cuenta de que te has estado perdiendo todo lo que sucedía a tu alrededor? Creo que a todos nos encantaría que ese camino fuese un poco más sencillo para no tener estos miedos y realmente disfrutarlo. Y volviendo al dibujo, suelo llevar conmigo un cuaderno de papel básico parecido a una cartulina, pero lo más importante para mí es que el papel no esté satinado, porque si lo está, en cualquier descuido puede emborronar la tinta que no llega a secarse y adherirse al papel. Normalmente, antes de hacer el dibujo definitivo con tinta, suelo usar un lápiz y dibujo el boceto de forma muy suave y sencilla para encuadrar toda la escena. Esto suele darme mucha seguridad, aunque es cierto que me gustaría poco a poco ir haciéndolo cada vez menos hasta acabar eliminándolo del proceso. De modo que cuando tengo ya la forma básica clara, suelo usar un bolígrafo calibrado negro y simplemente me pongo a dibujar. La verdad es que no necesitas nada complicado para dibujar donde quieras y mucho menos en la montaña cuando buscamos llevar poco peso. E incluso si nunca dibujas pero quieres intentarlo, te vale cualquier material que tengas a mano. Lo único importante es que encuentres el momento y que no te cuestiones si estás a la altura o no, porque en realidad ¿quién lo está, no? Es solo tu mano y tu visión, no importa lo que salga de ahí. No importa si el paisaje es más o menos interesante, solo importa que te tomes ese tiempo para ti, para estar a solas con el mundo, para que esta sea la excusa que te permita parar y estar ahí. A menudo pienso que no hay mejor manera de apreciar y recordar los lugares en los que hemos estado que dibujándolos, porque incluso si crees que la fotografía o el vídeo son mejores medios para conseguirlo, porque son más fieles a la realidad, lo cierto es que no hay comparación con el dibujo porque no pasas el suficiente tiempo observando el paisaje. Al dibujar no solo te llevas una parte de ese lugar, te llevas también el tiempo que pasaste mirándolo. Es curioso cómo como dibujantes pretendemos capturar la realidad tal cual es, pero me di cuenta haciendo este dibujo que eso era imposible, que al final se trata de tu propia visión única del mundo. Mientras dibujaba me di cuenta de que realmente era yo la que estaba construyendo el paisaje, como si yo formase parte de ese ser creador, y me es mágico pensar que de alguna manera yo estaba aportando algo a la visión que me llevo de ese espacio. Cuando seguimos avanzando nos encontramos con una preciosa cascada y como no podíamos seguir más allá del camino decidimos parar. Aunque parece que estábamos solos, realmente había un montón de gente en este lugar, lo que pasa es que nadie se atrevía a bañarse en ese agua tan fría. Así que nosotros decidimos parar y tomar un último dibujo antes de volver a casa. David es mucho más rápido que yo dibujando y aunque dibujemos lo mismo, él suele acabar un poco antes que yo, quizás porque yo me pierdo más en los detalles. Así que él decidió darse un pequeño baño en ese agua que, como os decía, estaba tan fría. Y por tanto no duró mucho. La verdad es que yo en ese momento ni siquiera me atreví a meterme. Cuando volvíamos a casa nos encontramos por el camino con una pequeña poza y ahí sí que se me antojó darme un chapuzón, porque estaba dando el solecito y el agua se veía cristalina y se sentía tan suave y fresquita
que realmente las disfrute mucho. Bueno, aquí lo dejamos por hoy. Queríamos daros las gracias por haber llegado hasta aquí y ojalá nos acompañéis en la siguiente aventura.